Hola a todos, bienvenidos a la primera clase del tema 5, electricidad. El otro día en el aula os introduje los conceptos del porqué de la electricidad, de los conductores, del flujo de electrones, de todas esas cosas que recordaréis. Hoy vamos a ver las magnitudes eléctricas y en concreto la ley de Ohm, que es la aplicación de todo aquello que vimos a casos reales que nos van a ser de utilidad. Con esto vamos a poder calcular circuitos, que es de lo que se fundamenta esta asignatura. En este caso vemos la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula en la cual intervienen tres variables. Una, voltaje o diferencia de potencial, que se expresa como V y mide los voltios. Es la capacidad que tiene una batería en un circuito de hacer que los electrones circulen. Después está la resistencia, que es la oposición que tiene un conductor al paso de electrones por él. Y luego está la intensidad, que sería el flujo de electrones que circulan a través de un conductor. Aquí veis que los voltios de la diferencia de potencial son los que empujan a los electrones generando una corriente y la resistencia es la que se opone al paso de la corriente por los conductores. Bien. Visto esto, vamos a intentar trasladar estas magnitudes un poco así etéreas a algo que conozcáis mejor. Para ello nos vamos a valer de un símil hidráulico. Un símil hidráulico es que vamos a hacer una analogía entre un circuito eléctrico y algo que todos conocéis como podría ser la corriente de agua. Bien, aquí tenemos este hombre con una bomba de mano que habréis visto en los pozos y en sitios así, que mediante un trabajo mecánico, moviendo la palanca, nos eleva el agua de la parte de abajo de este tanque a la parte de arriba, ¿vale? Eso nos genera una diferencia de altura en el agua. Y claro, ese agua, pues al estar más alta, por efecto de la gravedad, es capaz de correr. Bien, pues nuestra batería nos genera esta misma diferencia de altura, lo que pasa que la llamamos diferencia de potencial o voltaje. Y es la que va a hacer que se muevan los electrones cuando cerramos el circuito. Cuando conectamos sus dos polos con un conductor, ella empuja a los electrones a que circulen a través del circuito. Bien, después aquí tenemos este agua que va por el canal y lleva una cantidad determinada de agua siempre ese canal. Según bombee más o menos, como el canal siempre es igual, pues nos va a generar más o menos corriente de agua o intensidad de agua. Al igual en nuestro circuito, si no variamos la resistencia, pues cuanto más voltaje tenga la batería, más corriente va a pasar por ella. Y después la resistencia, habíamos dicho que ofrece resistencia, valga la redundancia, al paso de electrones a través de ella misma. Pues eso lo hace efectuando un trabajo. Aquí estas palas frenan el agua en su caída, pero hacen un trabajo para mover una serie de poleas y cortar una madera. Bien, pues nuestra resistencia se está oponiendo al paso de electrones, pero en esa oposición ella genera calor. Como veis, en la fórmula que hemos hablado antes, el voltaje es función de la resistencia y de la intensidad, es decir, es función directa. Cuanto más resistencia hay a igual intensidad, más voltaje. Porque si lo sustituimos por números, veréis que sube la resistencia, el voltaje se mantiene constante, sube el voltaje. Eso es una relación directa. Si despejáramos de aquí la resistencia, obtendríamos otra fórmula, en la cual vemos que la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad. A un mismo voltaje, cuanto más sube la intensidad, pues más baja la resistencia, porque está dividiendo. Y análogamente pasa con la intensidad, que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bien. Volviendo al símil hidráulico, si tenemos dos tanques con una diferencia de altura determinada, pues hace que el agua atraviese esta tubería para pasar de un tanque a otro, por la ley de los vasos comunicantes. Bien, pues si aquí ponemos una llave en esa cañería,
y la vamos cerrando o abriendo, pues podríamos simular una resistencia más alta o más baja. Cuanto más resistencia metemos a la llave, menos corriente pasa. Por eso decimos que es inversamente proporcional. Y la cantidad de agua que pasa por la tubería, evidentemente, es la corriente o intensidad. Bien. Vemos otro ejemplo en el cual tenemos la misma manguera, con lo cual tenemos la misma resistencia a que salga el agua. Con una misma manguera, cuanto más alta tengamos el agua, cuanto más diferencia de potencial tenemos en el circuito, más agua sale, más intensidad tenemos. ¿Vemos? Que es directo. Bien. Si tenemos el mismo tanque con el mismo voltaje y la resistencia varía, la resistencia baja, pues evidentemente cuanto más gorda es la manguera porque menos resistencia ofrece al paso del agua, pues más intensidad sale, quiere decir que más corriente tenemos. Creo que con este vídeo os quede claro, os quede perfectamente clara esta explicación. En la clase, en el aula próxima que tengamos, trabajaremos sobre este tema y responderé todas vuestras dudas. No olvidéis de hacer el test y de mirar el material complementario que os dejo. Muchas gracias y nos vemos.